Tenemos en este momento observando los elementos que conforman el robot de tipo topo. Dos bigotes o antenas que van a detectar los obstáculos. Actúan sobre los dos microswitches y cada microswitch actúa sobre el motor correspondiente. El microswitch del lado izquierdo actúa sobre el motor izquierdo. El microswitch derecho sobre el motor derecho. Dos pilas. Los motores con sus ejes nos van a dar la locomoción para evitar colocarle ruedas y bajar los costos. Y para el equilibrio, en la parte de atrás se le va a colocar una pequeña esfera o chaquira, el interruptor. Vamos ahora a verlo funcionar. Entonces, ¿qué se logra con este pequeño robot? Logramos que con dos motores, dos microswitches, dos pilas y una placa de circuito impreso, mostrar el principio de funcionamiento de un robot de tipo topo. Podemos observar el diagrama esquemático correspondiente al robot más simple que podemos fabricar, robot de tipo topo. Tenemos dos microswitches de paleta que van a actuar sobre el motor izquierdo y derecho. Los motores ambos van conectados al punto común del microswitch. Puede observarse que el punto común corresponde exactamente donde nace la paleta. Se presentan dos pilas conectadas de una forma tal de que una pila se encarga de que los dos motores avancen en sentido igual, ¿no? Para que el motor camine, el robot camine, y la otra pila para que retorne, cambie la dirección. Podríamos decir que es una fuente dual, como podemos observarlo en el siguiente gráfico. Acá tenemos las dos pilas conectadas en serie. Esas dos pilas nos generan 3 puntos de potencial eléctrico. Entre A y B tenemos un potencial y entre B y C otro potencial. A y B para avanzar, B y C para retroceder. Observando esos puntos en el portapilas, tenemos que el A es el positivo, el B es el punto común de las dos pilas y el C el punto negativo. Físicamente lo vamos a observar ya en el portapilas real. Tenemos los dos terminales, A y C, y el punto intermedio, que sería el B. Esos puntos se observan aquí en la placa, A, B y C. Sobre estos contactos de cobre se van a soldar al portapila, como se muestra en el siguiente gráfico.
Aquí tenemos el diagrama, la parte central del circuito impreso, y se ilustra perfectamente cómo está subrayado el punto A, que son estos dos, el punto B, que es el punto común de la pila, y el C. Los dos microswitches están conectados directamente, como habíamos dicho al iniciar la lectura del diagrama esquemático. El punto NC va conectado al negativo de la fuente y el NA al positivo. Los comunes de cada microswitch va a cada motor. El interruptor está conectado entre el punto B, que es el punto común de las dos pilas, y la sección que alimenta los dos motores. Con un alambre calibre 16 hacemos el soporte mecánico de los motores. Aquí tenemos un motor, aquí tenemos otro motor. Para conectar este alambre de cobre al motor hay que raspar la superficie del motor, que es una superficie que trae un tratamiento térmico. Hay que rasparlo para que pegue la soldadura de estaño plomo. Aquí ya se observa un dibujo de perfil donde se ven los dos motores sobre el piso con sus respectivos ejes, que son las ruedas. Acá en este tercer diagrama tenemos la misma figura anterior, indicando todos los elementos que hay que comprar o adquirir para poder lograr el montaje de este robot tipo topo, fácil y económico. Los motores de 3 voltios, los más pequeños que se puedan conseguir en el comercio, porque vamos a usar 2 pilas nomás. Podemos observar el alambre de cobre calibre 16, cómo se adhiere con la soldadura de estaño plomo sobre la superficie metálica del motor, permitiéndonos nosotros poderle dar cualquier posición, acostar más el motor o pararlo. Igualmente los microswitches también se les ha soldado unos pedazos de alambre calibre 16 o 18 para darle una posición fija, en este caso con una pequeña inclinación. Entonces, primero soldamos esos pedazos de cobre a los microswitches y luego los adherimos a la placa. Observamos cómo el punto de unión común de las dos pilas se conecta al interruptor. Es el encargado de quitar la energía a los dos motores. Estando apagado el motor, el robot, él queda con la posibilidad de que si alguien no coge, es como si no le gustara que lo tocaran, ¿no? Ahí está apagado. Vamos entonces ahora a proceder a mostrar el montaje del robot tipo topo. El primer paso corresponde en posicionar la plaqueta, que trae 2 agujeros en la parte posterior del portapila, el cual también trae ya unos agujeros de fábrica. Y se hace pasar
un pedazo de alambre de cobre, el cual coincide exactamente con los dos agujeros. Se solda con estaño plomo y tenemos la base, el cuerpo de lo que va a ser nuestro robot. Los bigotes o antenas, los sensores que se van a utilizar en el robot comercialmente vienen de varios tipos. Tenemos un microswitch tipo pelo, los que se utilizan en los monederos, bastante sensible, pero obsérvese su desplazamiento, casi como 30 grados para activarse. Tenemos con rodillo, un microswitch de tipo paleta, ya maneja más fuerza mecánica, igualmente más corriente, si se observan los contactos, más amperaje. Se sugiere conseguir los más pequeños y más sensibles, como el mostrado aquí. Entonces vamos a proceder a soldar en la paleta una sección de alambre de cobre. Vamos a proceder a colocar un punto de soldadura de estaño plomo en este sitio, teniendo en cuenta no demorarnos más de 3 segundos para no dañar la estructura plástica del microswitch. Para ejecutar el punto de soldadura sobre la paleta del microswitch se procede de la siguiente manera. Se aplica primero estaño sobre el cobre, y luego estaño sobre la paleta, pero hay que tener en consideración que este material, esta paleta, para que reciba el estaño hay que producir un rayón, rayar la superficie de esta manera. Igual cuando vayamos a soldar el alambre sobre el motor. Utilizamos la tercera mano. Utilizamos crema o resina para la soldadura y en 3 o 4 segundos ejecutar el punto. Observamos los dos microswitches con las antenas o bigotes del robot. En caso de que se dificulte la soldadura, podemos utilizar algún tipo de pegante. Los motores, para poder soldar el cable sobre esta superficie, procedemos a raspar la superficie. Porque de lo contrario, entonces la soldadura no se va a adherir.
Para soldar el alambre calibre 18 o 16 al motor, utilizamos unas pinzas, no irnos a quemar. Siempre que vayas a ejecutar un punto de soldadura, las dos superficies a ser unidas deben tener estaño. Entonces procedemos primero a aplicarle el estaño al cobre. Vamos a utilizar acá la tercera mano. Y ahora sí procedemos a hacer la unión. En forma vertical. Para identificar cuál es el punto común, el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado, utilizamos el probador de continuidad. Supuestamente, según los diagramas que hemos visto, el común sería este terminal, el que coincide exactamente donde nace la paleta. No importa la forma del microswitch, este también tendría que ser el común. Veamos. El del centro sería el contacto normalmente abierto. Ahí se cierra. Este extremo corresponde al contacto normalmente cerrado. Y efectivamente el de caimán rojo es el punto común. ¿A qué se refiere el nombre normalmente abierto, normalmente cerrado y común? Veamos. Cuando el microswitch no está conectado a nada, a ninguna fuente de energía, ya esos contactos están cumpliendo una función. Uno con relación al común está abierto y el otro con relación al común está cerrado. Por eso su nombre normalmente. Allí está normalmente, veamos, normalmente está cerrado, porque nos hace un contacto, dejar pasar la energía, está cerrado el circuito. La palabra normalmente se refiere a eso, de que si no tiene energía, como lo vemos allí, este punto con relación al común está cerrado. Y solo una acción externa lo cambia de posición a abierto. Ya eso no se llamaría normalmente abierto, porque mi dedo normalmente no está ahí. Esa es la posición normal del microswitch, normalmente abierto. Y este punto central normalmente abierto y se cierra cuando se activa. En un diagrama esquemático, el símbolo corresponde a este dibujo. El común se rellena NC y NA. El común normalmente va al motor y es el que proporciona dos posibles caminos, hacia NC o hacia NA. El siguiente paso consiste en cortar aproximadamente 3 centímetros del alambre calibre 18. Se le quita el forro al cobre y lo vamos a proceder a soldar estos 6 trozos de alambre
a sus pines correspondientes, para cuando lo tengamos listos soldarlos en esta posición. Entonces se le aplica siempre primero un punto de soldadura a cada segmento de cobre. Eso nos va a facilitar la soldadura con los terminales de los microswitches. Ahí están los tres. Procedemos a estañarlos, los terminales de los microswitches, procurando 3 segundos que dure el punto de soldadura. Para no quemarlos podemos utilizar esta técnica. Exactamente en forma vertical. No se debe soplar sobre los puntos de soldadura. Tenemos los 3 segmentos de cobre y ahora buscamos el posicionamiento sobre el cuerpo del robot. Al cuerpo del robot se le soldan los puntos de soldadura donde van a ir los terminales del microswitch. 1, 2, 3, 4, 5. Punto del centro es común. Igualmente aprovechamos en los puntos donde van los motores. En el sitio donde va el terminal que soporta el motor. En el punto donde va el punto común de la pila, la unión de las 2 pilas. Y los 2 sitios del interruptor. De esta manera, para poderlo posicionar, observa, se va a soldar en este punto. Este alambre no va a hacer contacto sino solamente con este segmento de cobre.
en esta forma, y de igual manera con el lado contrario. Aquí iría soldado. Procederíamos a cortar esta sección que sobra. Puedo apreciar la forma como quedan los motores soldados. Y le hemos colocado en este punto el terminal donde va a ir la Shakira, o la que va a ser las veces de la rueda loca, lo que le va a dar el equilibrio, ¿no? La rueda libre. Por ahora vamos a doblarlo de esta manera. Siempre soldar un puntico de estaño para los puntos donde van los contactos, los terminales de los motores. Como no sabemos la polaridad que va a tener, puede estar avanzando, retrocediendo. Entonces soldamos los dos terminales utilizando cable telefónico. Voy a hacer aquí. Podemos apreciar los dos terminales en cada motor y los dos terminales de la pila, el más y el menos. Ahora vamos a proceder a soldar el punto común. El punto común de la pila al centro donde va a ir el interruptor, aquí. Punto de soldadura sin demorarnos mucho, y el terminal. Ahora se procede a soldar en este sitio. Se puede retirar el aislante. La instalación de los micro switches, como hemos visto, tiene un ángulo, y el punto donde nace la paleta es el común y está en el lado precisamente del motor, igual acá. Entonces se procede a soldar
Las antenas o bigotes se le da su forma, la forma estética que le quiera dar. Ya las pilas se le han instalado, están conectadas las dos pilas a sus dos puntos de contacto, el A y B, y el terminal común de las pilas también está instalado. Por último nos queda conectar los dos motores, no sabemos las polaridades, se hace por prueba y error, van a ir instalados entre este punto y este, un motor, y acá este punto y este el otro motor. Por último el switch que entre estos dos contactos. Tenemos ya el robot topo terminado, el interruptor. La inclinación de los motores determina la velocidad. Si se inclinan, va a tener más velocidad. Observes. Si se colocan en forma vertical, la velocidad disminuye. ¿Cómo está?